Si te pido que pienses en qué consiste High School DxD, lo más probable es que lo que se te venga a la cabeza sea algo parecido a estas palabras. Culonas, tetas, culo, cara. Culonas y tetardas, unas buenas tetas, labios, tetas gordas. Si ese es el caso, lo siento muchísimo, de verdad. Siento decirte que tienes la inteligencia de un cacahuete, ya que no has sabido mirar más allá del fanservice. Porque sí, lo que pone en el título no es clickbait. High School DxD es muy posiblemente el anime más profundo y más filosófico que he tenido el placer de ver en mi miserable vida. A ver, seamos sinceros, ¿cómo no va a ser filosófico un anime de tetas? Con lo que le gustan las tetas a los profesores de filosofía. Aunque como bien digo en el título, el ecchi de dicha obra son los árboles que no te dejan ver el bosque. High School DxD es lo más parecido al mito de la caverna que hay en el mundillo del anime, y te voy a demostrar por qué. Aunque espera un momento, antes de empezar tengo que avisarte de que este vídeo muy probablemente será una presentación de PowerPoint, porque encima de estar hasta arriba de ecchi, High School DxD tiene uno de los copyrights más agresivos que he visto en mi vida, así que llámame loco, pero me gustaría conservar mi canal. Y bueno, dicho esto, dentro intro. High School DxD es básicamente un shonen de peleas que tiene como protagonistas a distintas criaturas de nuestra mitología abrahámica. El protagonista de esta historia es Gyoudo Issei, que es el típico protagonista de un harem, quien está siempre rodeado de las chicas más guapas y populares de su escuela. Es completamente lo contrario a mí cuando estaba en el instituto. Pero bueno, traumas de la adolescencia aparte, esta obra nos hace reflexionar profundamente y logra que nos cuestionemos la jerarquía de nuestra propia sociedad. Para empezar, nuestros protagonistas son demonios, rol que normalmente es atribuido al mal. Pero pasa y resulta que los demonios son los buenos en esta obra. Tienen una sociedad bastante sana y son muy abiertos de mente. Por eso son los únicos que hacen fanservice. No le tienen miedo a la carne y no tienen ningún tipo de complejo. Bueno, vale, los demonios tienen un sistema de castas bastante jodido, es verdad, pero yo eso lo voy a pasar por alto porque los estoy blanqueando. Ya sabéis que mis vídeos son lo menos imparcial y objetivo que hay en la plataforma. Así que los demonios son lo máximo, y punto. Pero sin embargo, por otro lado tenemos al bando de la iglesia y de los ángeles. El cielo es una dictadura completamente autoritaria con normas súper estrictas, que matan demonios por el simple hecho de ser demonios. Primera racistada ya. Pero por si fuera poco, también tenemos un tercer bando en esta guerra, que son los ángeles caídos. Estos sí que son malvados, y básicamente son como los ángeles, pero con alas de color negro que fueron expulsados del cielo. Segunda racistada ya. Además, Dios es un cobarde que nunca da la cara. Se cree mejor que nadie. El dios de High School DxD tiene un complejo de Dios bastante importante. De hecho, en la segunda temporada se nos revela que Dios murió y aún así el hijo de puta sigue mandando. Es como el arco ese de la isla de Dr. Stone. Eso sí que es ser egocéntrico. Pero sin embargo, Satanás es un tío de puta madre. Bueno, es el hermano de Rias, así que obviamente iba a ser un tío chill. Que por cierto, hablando de Rias Gremory, ella, pese a ser familia directa del rey del inframundo, trata a sus súbditos como iguales. Bueno, a veces incluso demasiado, creo yo. Pero bueno, el caso es que Rias es muy humilde y tiene un grupo muy inclusivo además. En el equipo de Rias podemos encontrar a una ex monja y a una ex exorcista convertidas en demonios. Pero no las convirtió a la fuerza ni nada. Asia se unió porque es más tonta que una piedra, vale. Pero Chenovia sí que se unió al darse cuenta de que los ángeles y la iglesia eran unos pedazos de hipócritas corruptos. No olvidemos que cuando Asia todavía era monja, fue acosada por un cura. Bueno, aunque eso pasa en la vida real también. Los curas de High School DxD sí que son realistas. ¡Hala! Pues ya está. La monetización de este vídeo a la mierda. Pero bueno, ya de perdidos al río. En el equipo de Rias no solo tenemos a disidentes de la iglesia, sino que también tenemos a Akeno, quien es medio demonio y medio ángel caído. Mira su ala negra de ángel caído. ¿Tienes algún problema con eso, Issei? ¡Puto blanquito de mierda!
Ala, creo que me he pasado un poco ahí. Así que vamos con el siguiente punto. Ya hemos visto cómo High School DxD ha logrado hacer que nos planteemos distintas dudas teológicas de qué tan buenos son los ángeles y qué tan malos son los demonios. También nos ha hecho reflexionar sobre el racismo interiorizado que hay en la sociedad con el tema de los ángeles caídos. Y no nos olvidemos de la reflexión sobre la corrupción en la iglesia gracias a la pobre Asia y a Zenobia. Pero, ¿y si te digo que eso no es todo? Incluso el propio sistema de poder de esta obra está hecho para estimular nuestro cerebro, ya que el mismo se basa en el ajedrez. Los demonios se mueven en equipos, ya que representa que cada uno es una pieza de ajedrez. En el equipo de Rias, ella es el rey, Akeno es la reina, Asia y Vladi son los alfiles, Zenobia y Kiba son los caballos, Koneko es una torre e Issei es los 8 peones a la vez. ¿Qué pasa? No me mires así, esto es un shonen de pelea, el prota tiene que estar chetado de algún modo. Luego, cuando se revela que la Gomu Gomu en realidad es la actual mitológica modelo del dios del sol Nika, nadie dice nada, ¿eh? Además, Issei obtiene su power-up de una forma muy coherente. Se llama... Se llama Oppai Dragon, ¿vale? Sí, vale. Y obtiene su power-up de... Maravillosa jugada, jugó magníficamente la partida. Vale, me habéis pillado. High School DxD no es ninguna obra maestra, es simplemente un gusto culposo del asturiano de 17 años. Bueno, y el de ahora también. El título sí era clickbait. Este anime es imblanqueable. Ni siquiera los mayores blanqueadores de la historia lograron hacerlo en su día. Bueno, Trolli, dinos ya qué opinas de High School DxD, ¿de verdad no es para tanto, vio Broly? Iluminanos. A ver, Belce es una persona que se ha leído probablemente todos los isekais que salen en Japón cada año. Por lo tanto... Cierra pico moreno, deja que hable el abuelo. Yo me he visto todo High School DxD y además me he leído las novelas. Pero por desgracia de todos los más de 3000 animes que he visto, no entra ni en el top 60. De aquí solo se lo recomiendo a Rodic porque salen muchas lolis como a él le gustan. Mentira, eso es mentira, eso es mentira. Eso es completamente mentira. Y si vi animes de lolis tenía 16 años. O sea que, chill. Pero a mí me gusta. La peor blanqueación no logró blanquearlo, así que obviamente yo tampoco he podido. Pero antes de irme con el rabo entre las piernas, y nunca mejor dicho, os quiero anunciar un evento en el que estoy trabajando. Me van a matar por meter la promo en este vídeo. Pero he organizado un random lock de Pokémon Heart Gold con Damo Stories. Ya sabéis, el almeriense que habla de yoyos. Y vamos a empezarlo este enero. Por lo que podéis ver mi pop en este mismo canal de YouTube, pero también tendréis los pops de los demás participantes en sus respectivos canales de sus respectivas plataformas. Si queréis más información, os dejo el Twitter del Pokémon Phoenix Lock en la descripción. Pero venga, va, ya te suelto el brazo. ¡Feliz año nuevo!